descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. El capítulo 16 de Apocalipsis es un capítulo muy emotivo y cargado de drama, con una profecía aterradora de lo que nos depara el futuro. Principalmente habla de lo que se conoce como los juicios de las 7 copas, que serán derramados sobre la tierra, y que van dirigidos más que todo a la humanidad rebelde e impenitente. Y para que podamos entender mejor el capítulo 16 de Apocalipsis y los que le siguen, hoy tomaremos un par de desvíos. El primer verso del capítulo anterior, es decir, de Apocalipsis capítulo 15, dice así: «Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles, con las 7 plagas que son las últimas, porque con ellas se ha consumado el furor de Dios». Así que claramente, este grupo de 7 juicios que se anuncian en el capítulo 15 y se llevan a cabo en el 16 son los últimos. Ya no ocurrirá más nada en toda la historia. La ira de Dios habrá sido derramada en toda su plenitud. La humanidad se habrá dividido en forma permanente, quedando separada en 2 grupos: creyentes y no creyentes. Ambos grupos tienen, en este punto del libro de Apocalipsis, su destino eterno sellado. Ya no se podrá hacer cambios. El segundo grupo de creyentes irá a una placentera eternidad con Dios, y el de no creyentes al tormento eterno. Así que hasta este momento se han producido 21 juicios. Y para el final del capítulo 16, todos ellos se habrán cumplido. Los primeros 7 son llamados los juicios de los sellos. El otro grupo de 7 son los juicios de las trompetas, y este último grupo son los juicios de las copas. ¿Podría haber una razón por la que son exactamente 21 estos juicios? ¿Esto se correlaciona de algún modo con algún patrón bíblico? Los que han asistido al festival anual de Sukkot, de Simiente de Abraham, ya me han oído hablar de esa correlación. Y para los que no lo han oído, daré una breve explicación. Una de las fiestas bíblicas señaladas por Dios es la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, y es la última de las 7 fiestas bíblicas anuales, como le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Hemos aprendido la importancia, sobre todo en Apocalipsis, del número 7. Y este número simbólicamente significa plenitud divina, integridad, perfección, pero también indica finalización. De manera que Sukkot era la culminación de todas las fiestas bíblicas y era quizás la más esperada, tanto por los sacerdotes como por el pueblo laico de Israel. Y durante esta fiesta, que duraba 7 días, la parte más impresionante del ritual diario de Sukkot era la ceremonia de la libación del agua. A primera vista, el significado de este ritual es muy sencillo. Recordemos que la mayoría de las fiestas bíblicas se basan en la agricultura y que Sukkot se celebra en la última cosecha de la temporada, la recolección final del grano, antes de que los campos queden sin cultivar por un tiempo. Así que la ceremonia de la libación del agua está relacionada con una súplica a Jehove por la vital lluvia que decidirá el éxito o el fracaso del próximo cultivo en la primavera.
En general, se desarrollaba así. El sumo sacerdote tomaba una jarra de oro especial, salía de las murallas de Jerusalén, bajaba la colina, debajo de la ciudad de David hasta el estanque de Siloé, donde la llenaba con 1/4 de galón de agua. A continuación, el sumo sacerdote subía una larga hilera de escalones y, en solemne procesión, entraba en el recinto del templo por una puerta especial, llamada acertadamente la Puerta del Agua, construida en los gruesos muros de piedra caliza que protegían y rodeaban la ciudad santa. El sacerdote luego permanecía en la Puerta del Agua hasta que los músicos levitas hacían sonar 3 veces la trompeta. Y esa era su señal para subir las escaleras al gran altar del holocausto o las ofrendas quemadas. Ante la multitud desbordada, el sumo sacerdote vertía el agua con gran dramatismo, mientras decía en voz alta: «Por eso, con gozo sacarás agua de las fuentes de la salvación», que es un pasaje tomado de Isaías 12:3. Los músicos levitas tocaban música, y la multitud recitaba, al unísono, una porción del Jalel, concretamente el Salmo 118, verso 25, dando respuesta al sumo sacerdote: «Salva ahora, te rogamos, oh Señor, te rogamos, nos hagas prosperar ahora». Este canto se llamaba Hosana, o como se pronuncia en hebreo, Hoshana. El último día de la fiesta de los tabernáculos era el gran final. Incluso se le dio un nombre especial, Hoshana Rabbah, el gran Hoshana. En ese último día, todos los rituales eran aún más grandiosos y la gente estaba aún más emocionada y expectante. En los demás días de Sukkot, el sumo sacerdote atravesaba la Puerta del Agua con su jarra de oro llena de agua viva, y su señal para proseguir era el sonido de los 3 toques de trompeta. Pero, en el último día de Sukkot, los levitas tocaban 7 veces la trompeta. Y esto lo repetían 3 veces, para un total de, saquen la cuenta, 21 toques de trompeta. Luego de entrar por la Puerta del Agua, el sumo sacerdote subía solemnemente varios escalones hasta el altar y esperaba a que la multitud se calmara y le prestara toda su atención. Entonces, estando todos en silencio, miles de personas en total silencio, y todos los ojos clavados en él, el sumo sacerdote alzaba la jarra de oro y vertía el agua por última vez. Y no lo volvería a hacer hasta la fiesta de los tabernáculos del año siguiente. Noten que se vierte o se derrama el agua de un recipiente, tal como los 7 juicios finales se derraman de unos recipientes, las copas de oro, solo que en vez de estar llenos de gozo, estos últimos recipientes de Apocalipsis 16 estarán llenos de la ira de Dios. Aquí tenemos una conexión inequívoca. Apocalipsis revela que hay 3 grupos de juicios que serán derramados sobre la tierra, y cada grupo consistirá en 7 actos separados de juicio divino, así como el sumo sacerdote esperaba oír 3 grupos de 7 toques de trompeta antes de proceder. Apocalipsis denomina estos juicios como juicios de los sellos, las trompetas y las copas, y en total son 21. Esto guarda el mismo patrón y formato que tienen los toques de la trompeta en la ceremonia de la libación del agua,
que pone fin a la séptima y última fiesta bíblica, Sukkot, que en sí misma es una sombra de estos 21 juicios, especialmente de los últimos 7, que marcarán el fin de la era actual y la entrada en la era del reino milenial del Mesías. No pasemos por alto esta conexión porque es vital. Para los que no conozcan las 7 fiestas bíblicas, les recomiendo encarecidamente que estudien sobre ellas, porque en su esencia son proféticas de la obra redentora del Mesías y de las etapas de desarrollo del reino de Dios. Bien, volvamos a leer Apocalipsis 16. Hablaré de otras cosas más generales, antes de volver a los pasajes de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 16, lo leeremos todo. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1547. Apocalipsis capítulo 16. Léanlo conmigo. Oí una gran voz desde el santuario que decía a los 7 ángeles: Id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y les salieron llagas repugnantes y dolorosas a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Entonces oía el ángel de las aguas decir: «Oh Hakadosh, oh Santo, el que eres y eras, justo eres tú en tus juicios. Derramaron la sangre de tu pueblo y de tus profetas, y les hiciste beber sangre. Ellos lo merecen». Y oí al altar que decía: «Sí, Adonai, Dios de los ejércitos celestiales, tus juicios son verdaderos y justos». El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a las personas con fuego. La gente fue quemada por el intenso calor, y maldijeron el nombre de Dios que tenía autoridad sobre estas plagas, en lugar de apartarse de sus pecados y darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas. La gente se mordía la lengua del dolor, y maldijeron al Dios del cielo a causa de sus dolores y llagas, y no se arrepintieron de sus obras pecaminosas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos que parecían ranas. Son espíritus demoníacos que hacen señales, que van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la guerra del gran día de Adonai Sebaot. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y mantiene limpias sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Har Megiddo, Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo desde el trono que decía: «Hecho está». Hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, como nunca había ocurrido desde que la humanidad está sobre la tierra. Fue grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia, y la hizo beber del cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes piedras de granizo, como de 70 libras, cayeron del cielo sobre la gente. Y la gente maldijo a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue terrible. Es importante que estemos conscientes de que Dios usa ángeles para llevar a cabo los juicios de las copas.
Las Escrituras no nos hablan mucho de los ángeles. Casi siempre los vemos haciendo tareas que Dios les ha encomendado, pero en ninguna parte se dice gran cosa sobre sus características, jerarquía social, capacidades y limitaciones, ni sobre su sustancia, que solo podemos describir como espiritual. Los ángeles se presentan con naturalidad y poca fanfarria, como si su existencia y sus esferas de influencia fueran de conocimiento público. Casi no hay detalles. Así que no es de extrañar que los sabios hebreos y luego rabinos crearan muchas tradiciones sobre los ángeles, y gran parte de ellas ya se habían desarrollado en la época de Juan. Sus visiones y la forma en que él describe y entiende estas visiones sobre los ángeles y la estructura de la naturaleza fueron tomadas dentro del contexto de la rama del judaísmo que le era familiar. Estoy casi seguro que fue así, porque sus experiencias de vida, su cultura y su lengua constituían la base de su forma de interpretar no solo el mundo que le rodeaba, sino también el mundo espiritual. Por tanto, las visiones que recibió, él las interpretó dentro de ese mismo contexto. Incluso su creencia en Yeshua como Mesías no habría cambiado mucho su entendimiento en estas áreas, porque Cristo no habló de ello. La circunstancia de Juan es muy parecida a la que tenemos hoy, aunque muchas veces no nos demos cuenta de eso. Sin un maestro que nos ayude a entender cómo es que los israelitas de los tiempos bíblicos entendían el cielo, la tierra, el firmamento, el universo, los seres espirituales, etc., lo que hacemos es empezar a formarnos imágenes mentales que no se basan en lo que los antiguos autores bíblicos pensaban y querían transmitir, sino que se basan en nuestras normas y creencias culturales particulares, en nuestras presunciones sobre cómo funciona la Tierra, el cosmos y todo eso. Y por tanto nuestra interpretación y comprensión de lo que nos dice la palabra de Dios, la estamos basando en nuestra cosmovisión moderna, que incluye esas tecnologías modernas que nos rodean. Así que lo que debemos hacer para entender mejor lo que el Señor nos está diciendo es profundizar y aprender de los tiempos bíblicos antiguos y cómo la gente de aquellos días veía las cosas. Y lo que sabemos de la época de Juan en el siglo I es que los judíos de ese tiempo generalmente creían que había ángeles ministradores, sino para cada individuo judío, pues algunos judíos creían que cada uno tenía su propio ángel guardián. Ciertamente creían que había ángeles asignados para cada aspecto de la vida, y especialmente para los distintos elementos de la naturaleza. Para Juan, no era una idea nueva que Dios tuviera ángeles a cargo del aire, a cargo de los mares, a cargo de las fuentes de agua dulce, a cargo de los ríos, a cargo de la tierra, etc. De modo que Juan no se asombró ni se confundió cuando Dios utilizó a los ángeles a cargo de varios atributos de la naturaleza para llevar a cabo los juicios que Dios había ordenado. Quizás se habría confundido si Dios no lo hubiera hecho así. Pero tampoco podemos ignorar la realidad de que parte de lo que Juan creía con respecto a esto tenía una influencia pagana. Unos 500 años antes de Juan, Empédocles, un filósofo griego, creó la teoría de los 4 elementos básicos de la naturaleza. Según su teoría,
El mundo físico o material está formado por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos no pueden descomponerse más de lo que están. Y los distintos materiales del mundo se diferencian entre sí por las cantidades relativas de estos 4 elementos que los conforman. Un poco de este, un poco de aquel, mucho de aquel otro y un poquitito de este. ¿Captan la idea? El filósofo griego Aristóteles, que vivió unos 200 años después de Empédocles, adoptó esa teoría de los 4 elementos y añadió un quinto al que llamó éter, el elemento sagrado, a partir del cual, según él, se formaron los cielos. Esta era básicamente la teoría científica de vanguardia para la época. Pero la realidad es que la naturaleza es mucho más compleja que eso. Y aquella teoría científica griega de los 4 elementos ha resultado ser incorrecta en casi todos los niveles. Con esa información en mente, cuando miramos el esquema general del capítulo 16 de Apocalipsis, es difícil no darse cuenta de que los juicios de Dios están puestos sobre esos mismos 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, fuego y aire. El primer juicio de las copas tenía que ver con la tierra, el segundo, tercero y sexto con el agua, el cuarto con el sol, fuego, y el séptimo con el aire. El único que no tenía que ver específicamente con la tierra, el agua, el fuego o el aire, es el quinto, que iba dirigido contra el reino de Satanás. No creo ser el primero en percibir esto. Y no me gusta ignorar estas cosas de la Biblia que suelen molestar a pastores y comentaristas cristianos, quienes prefieren pasarlas por alto y seguir. Porque siempre hay una buena razón para la forma en que se nos presentan las cosas. Y esas razones por las que Dios nos reveló cierta información no siempre son de naturaleza altamente espiritual, sino que pueden ser de tipo cultural, y al dejarlas tal cual, podemos comprender la mentalidad del antiguo escritor de cualquier libro bíblico en particular. Recordemos que hace un par de lecciones hablamos de cómo los judíos de la época de Juan concebían la estructura de la tierra, el firmamento y el cielo. Ellos imaginaban que la tierra era plana y tenía esquinas, y que había un domo sobre la tierra donde volaban las aves, y estaban el sol, la luna y las estrellas, y arriba de ese domo estaba el cielo más alto, donde vivía Dios. Esto no es científicamente exacto, como sabemos ahora, pero es lo que Juan y mucha gente de su época imaginaban, desde su limitado punto de vista. Así que cuando leemos en la Biblia, si tienes una versión que haga una buena traducción literal, las palabras cielo medio y cielo más alto. Cuando se nombran estas cosas, también se habla del firmamento y de ángeles volando alrededor y todo lo demás. Y el lugar donde están volando es el cielo medio o el cielo más alto. Pero en fin, esta es la imagen mental que tenía la gente en tiempos bíblicos. Así que en la visión de Juan, Dios revela sus planes a Juan de una manera que fuera comprensible para él y los que vivían en ese tiempo. Y como la creencia común de esa época era que toda la naturaleza consistía en tierra, agua, fuego y aire, entonces vemos que Dios declara sus juicios en esos mismos términos, ya que estos son los juicios finales y todo está siendo juzgado. No repetiré lo que aprendimos la semana pasada, pero quiero recordarles que en el capítulo 16, con respecto al juicio de la primera copa,
ese juicio Dios lo estaba dirigiendo a la tierra, es decir, la superficie terrestre. Pero quizás se dirige más bien a las criaturas terrestres. Y las criaturas terrestres en cuestión son los seres humanos. Específicamente es un juicio sobre los humanos que han aceptado la marca de la bestia, que para Dios significa que le han dado su lealtad a Satanás. Y este juicio consiste en llagas dolorosas que desfiguran a la persona y la identifican externamente como enemiga de Dios. Además, las llagas en la piel son un símbolo de la enfermedad de raíz espiritual llamada Tzarat. Es un feo trastorno de la piel que busca exponer la condición espiritual interna de una persona ante Dios, haciendo que esa persona la muestre en la piel. Una persona con Tzarat está en un estado muy impuro y se llena de vergüenza. ¿Podría esto incluir a algunos creyentes que ceden ante la presión con la esperanza de sobrevivir? Y confían en que Dios luego entenderá por qué hicieron lo que hicieron al dejarse poner esa marca? Absolutamente, porque hay una advertencia en el capítulo 14 que incluso en medio de todo el horror que estará sucediendo a manos del anticristo, es necesario que el pueblo de Dios tenga perseverancia y que no debemos preocuparnos porque nuestra muerte será un evento anhelado y bendecido, ya que eso pondrá fin a nuestras luchas. Por tanto, si un creyente piensa que él o ella puede escapar de la ira de Dios aceptando la marca de la bestia para evitar la ira de la bestia, que lo piense mejor. Una persona no puede ser leal a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Si a un creyente se le presenta la elección, y a esto es a lo que se resume todo. Si tienes que elegir entre aceptar la marca de la bestia o la muerte, el Señor dice que elijas la muerte. Esa es tu única opción. Es duro, ¿no es cierto? El juicio de la segunda copa fue derramado sobre las aguas saladas del planeta. Convirtió los mares en una sustancia viscosa, parecida a la sangre coagulada de un muerto. Esto tiene un significado tanto literal como simbólico. Tal circunstancia, por supuesto, extinguirá todo ser vivo en los océanos y reducirá el suministro mundial de alimentos a un nivel tan bajo que miles de millones morirán de hambre y la economía mundial se hundirá. Pero también simboliza que Dios declara ritualmente impura el agua de los océanos, pues no hay nada que tenga un mayor grado de impureza que un cadáver. Y la sangre asociada con la muerte del culpable también se considera sumamente impura. El juicio de la tercera copa se anunció en el versículo 4. También es un juicio divino sobre el elemento agua, pero esta vez es sobre el agua dulce, el agua que bebemos. Estas aguas también se convirtieron en sangre. Noten que este juicio se asemeja a la plaga que volvió el agua en sangre en Egipto en tiempos del Éxodo. Pero fíjense también en esto. Aunque ciertos componentes de los juicios de las copas son muy parecidos a varias plagas egipcias, las plagas egipcias fueron muy localizadas. El resto del mundo siguió tranquilo, como si nada, mientras que Egipto se marchitaba bajo la mano de Dios. Pero los juicios de las copas son universales. Abarcan todo el planeta. No hay lugar donde esconderse o escapar de sus efectos. Olvídate de la comida que almacenaste para varios años y el búnker que preparaste bajo tierra para refugiarte allí. Olvídalo.
ricos y pobres, grandes y pequeños, dirigentes políticos y ciudadanos comunes y corrientes, todos sufrirán por igual. El versículo 5, que aún corresponde al juicio de la tercera copa, comienza con las palabras: «Entonces oí al ángel de las aguas decir». Este es un buen ejemplo de lo que hablamos antes. Los judíos tenían la creencia de que había ángeles ministradores sobre cada aspecto de la naturaleza. Esto parece indicar que solo a un ángel se le asignó la tarea de supervisar las aguas de la tierra. ¿Es cierto que un ángel está a cargo del agua de la tierra, o se trata simplemente de un mito que Juan y otros judíos creían? No lo sé con certeza, pero como no hay nada en la Biblia que ponga eso en duda, no encuentro razón para cuestionarlo. Aunque muchos comentaristas bíblicos modernos lo aceptan solo como figura retórica y no como realidad. Sin embargo, su razonamiento, oigan bien esto, no se basa en evidencias bíblicas, sino en que ellos simplemente no creen en los ángeles, los demonios, los milagros o el mundo espiritual. Por lo que afirman automáticamente que este pasaje refleja una superstición primitiva. Siguiendo con el verso 5, el ángel de las aguas hace una declaración que habla de venganza y retribución. Es el principio de la lex talionis, o la ley del talión, en acción, justicia proporcional. Es más conocida como ojo por ojo y diente por diente. Es decir, una persona debe ser sometida a castigo o juicio medida por medida, según sea su crimen o pecado. Y aquí se nos dice que debido a que ellos, refiriéndose a la gente malvada, derramaron la sangre del pueblo de Dios y de sus profetas, ellos tendrán que beber sangre para sobrevivir, en referencia a las aguas que se volvieron sangre. Una nota importante para los cristianos, sobre todo para los cristianos evangélicos. La mayoría de ustedes en sus denominaciones han declarado que ese principio de justicia proporcional fue eliminado por Cristo, junto a todos los demás aspectos de la ley. Ese era el Dios mezquino e iracundo del Antiguo Testamento, el que exigía esto. Pero el nuevo Dios amable, misericordioso y amoroso del Nuevo Testamento, Jesús, ha sustituido al Padre y sus caminos por cosas como poner la otra mejilla y amar a tus enemigos. Bueno, aquí en el libro de Apocalipsis, que es el más reciente de los escritos del Nuevo Testamento, dice que en el futuro cercano de los tiempos modernos, ese temible atributo y principio de justicia divina no ha cambiado. En la primera parte del anuncio del ángel de las aguas, él proclama que el Santo, es decir, Dios, es el que era y el que es. Pareciera que le falta algo, ¿no? El que era y el que es. Y fíjense que, una vez más, en Apocalipsis, donde cabría esperar que esta descripción de Dios fuera el que era, el que es y el que viene o ha de venir, falta la parte del que ha de venir. Esto no es un error de transcripción, sino que es para explicar que el Dios que había de venir ha venido. Y como esta referencia siempre se usa para Dios Padre, tenemos que entender que desde la perspectiva de Juan, en lo que se refiere a los últimos días, el Padre de hecho ha venido en relación con la línea cronológica de los tiempos finales. Esto no habría sido una novedad para Juan, porque el profeta Zacarías lo declaró en Zacarías capítulo 14. Voy a leerles una pequeña sección de la Biblia completa judía, pero también le volveré a insertar una palabra que en realidad aparece en los textos hebreos originales y que marca la diferencia en su interpretación.
En la Biblia completa judía, donde vemos la palabra Adonai, que está ahí únicamente en respeto a una tradición rabínica judía, la palabra que realmente aparece en las Sagradas Escrituras es el nombre de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, Yehove. Y por cierto quedó evidenciado por los rollos del Mar Muerto, donde también dice que Yehove estuvo allí en la época de Juan. Se los leeré reinsertando su nombre. Zacarías 14, del 1 al 4. He aquí, viene el día de Yehove, cuando tus despojos, Jerusalén, se repartirán allí dentro de ti, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la guerra. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas, y la ciudad se exiliará, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Yehove saldrá y peleará contra esas naciones, peleando como en el día de la batalla. Y ese día sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá a la mitad, de este a oeste, para hacer un gran valle. Y la mitad de la montaña se moverá al norte, la otra mitad al sur. El nombre Yehove, Yud-Hei Vav-Hei, se utiliza en el Antiguo Testamento para indicar al Padre o a la totalidad de Dios. Así que de hecho, el concepto que está en Apocalipsis de que Dios era y es, pero ya no viene, porque ya ha venido en relación con la secuencia de los tiempos finales, es validado por el profeta Zacarías en esta sección que leímos sobre el momento en el que Él llega. Y este pasaje también jugará un papel un poco más adelante en el juicio de la séptima copa. Hablaremos de eso al llegar allí. Una de las partes más importantes de la declaración del ángel de las aguas sobre Yehove es que Él es justo en estos juicios que está dictando. Dios es justo al hacerlos. Debemos entender que el término justo no significa equitativo o correcto en un sentido etéreo o difuso de moralidad o rectitud, sino que debe tomarse en un sentido judicial y legal. Este asunto también puede confundir a los cristianos porque en tiempos modernos, la justicia, la misericordia, el amor y otros atributos y principios de Dios son vistos a través de las normas y valores contemporáneos. Y sobre todo por el hecho de que la parte legal de la Biblia, la Torá, hace tiempo que se ha descartado por obsoleta e irrelevante para la iglesia. Así que lo que es justo a los ojos de Dios se ha convertido en un blanco móvil que se adapta a las fluctuantes percepciones de los cristianos. Pero cuando comprendemos que para los tiempos de Juan y todos los periodos bíblicos anteriores, la justicia solo podía definirse dentro de la ley de Moisés, entonces podemos entender cuál es el estándar de justicia que se va a aplicar. Lo que es justo se basa en las leyes de Moisés. El mismo estándar que aplicó en tiempos de Moisés sigue siendo relevante para nosotros hasta hoy y hasta los tiempos finales, aunque la mayor parte del cristianismo lo niegue. Y siendo que el principio de ojo por ojo es una característica fundamental del sistema de justicia divina en la Torá, entonces esta es la razón por la que en el verso 6 dice que los juicios de Dios sobre la humanidad son justos. De hecho, debo agregar que si Dios no actuara juzgando a los malvados, eso no sería justo. Y Él estaría violando su propio pacto. Ahora interviene otra voz para expresar la justicia de los juicios de Dios, y dice aquí que proviene del altar. Este versículo se traduce de varias maneras en distintas versiones de la Biblia, y algunas, como en la Biblia completa judía,
dicen que es el propio altar el que está hablando, pero en otras traducciones dice que es la voz de otro del altar la que habla. Al comprobar el texto griego, en efecto, la palabra alos está presente, que significa otro. Confieso que bien podría ser que distintos manuscritos griegos lo tengan escrito en forma diferente, y eso explicaría la discrepancia. Sea como fuere, a menos que el término altar se esté usando en un sentido figurado, porque obviamente los altares inanimados no pueden hablar, entonces es probable que otro del altar sea el sentido correcto. Y eso entonces nos remite al capítulo 6 de Apocalipsis. En Apocalipsis 6, versos 9 al 11 dice: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Dios, es decir, por dar testimonio. Clamaban a gran voz: Soberano Señor, Jakadosh y verdadero, ¿cuánto tiempo pasará antes de que juzgues a los que moran en la tierra y vengues nuestra sangre? A cada uno se les dio una túnica blanca y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos que serían asesinados como ellos lo habían sido. Que sean las almas de los mártires bajo el altar celestial las que se unan al ángel de las aguas en acuerdo de que los juicios de Dios son justos, es algo que tiene más sentido, porque ellos estaban, según Apocalipsis 6, pidiendo justicia por su martirio. Pero Dios les dijo: tienen que esperar un poco. Deben esperar. Tengan paciencia hasta que se alcance el número total de sus consiervos, los creyentes. Y de hecho, en el capítulo 14 de Apocalipsis, leímos que uno semejante a un hijo del hombre vino sobre una nube. ¿Con qué? Con una hoz. ¿Y qué hizo? Él cosechó. Recogió la cosecha. Y como en mi opinión, esta es una cosecha de creyentes, eso significa que el número total de sus consiervos ha sido alcanzado y por tanto, el tiempo que han pasado las almas de los mártires esperando justicia ha terminado, pues finalmente se está haciendo justicia para ellos. Aquí las almas de los mártires llaman a Dios, el Dios de los ejércitos celestiales, que es un término del Antiguo Testamento, usado a menudo para referirse a Jehove, Dios Padre, por lo que esto no está dirigido al Cordero, a Cristo, sino al Padre. Ahora es derramada la cuarta copa, y es para atacar al sol, al elemento fuego, que es el tercer elemento de la naturaleza según la creencia griega y judía en tiempos del Nuevo Testamento y un poco antes. De modo que hasta ahora, Dios ha atacado a 3 de los 4 elementos de la naturaleza, y esto significaba para los que vivían en la época de Juan, que cada aspecto de todo lo que forma la naturaleza, incluidos los humanos, está bajo el juicio iracundo de Dios, excepto por uno que falta todavía: el aire, el elemento aire. Este puede ser un buen momento para tomar un pequeño desvío y explicar que esta creencia en los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego y aire, se mantuvo muy vigente a un nivel bastante global hasta la era de la Ilustración en el siglo XVIII. Esa fue una creencia fundamental de la Iglesia incluso más allá de esa época. Oigan estas palabras de Ecumenio, un padre de la Iglesia del siglo X, en sus comentarios sobre el capítulo 16 de Apocalipsis. Y ahora el Apocalipsis nos explica que un ángel está sobre las aguas, porque si bien el mundo está constituido por los 4 elementos de aire, fuego, tierra y agua, aunque algunos crean que las cosas celestiales se forman con un 5º elemento que dicen que es etéreo y se mueve en círculo. Es todo lo que diré de eso, pero ya ven, este padre de la Iglesia del siglo X afirma: todos sabemos que esto es así,
No tiene caso discutir, todos lo sabemos. Y aunque para nosotros en el siglo XXI, la idea de que el aire, el fuego, la tierra y el agua son los 4 elementos de la naturaleza es un mito, en realidad la iglesia gentil lo creyó así hasta el siglo XIX, al igual que algunas sectas judías, incluidos los seguidores de la Cábala, que todavía lo creen. El versículo 8 dice que al sol se le permitió quemar a la gente con fuego. Y para enfatizar que esto es en sentido literal, aunque también podría incluir un significado simbólico, el versículo 9 dice que la gente será quemada por el intenso calor del sol. En el juicio de la 4ª trompeta, el sol se oscureció, pero en este juicio de las copas, se hace más caliente que nunca. En la Biblia, el sol se considera una bendición para la humanidad porque es esencial para la vida. Pero ahora Dios apunta a esta estrella esencial de la que no podemos prescindir y que debe funcionar de forma precisa, porque si no, la Tierra se convertiría en un congelador como la Luna o en un horno como Mercurio. Quizá deberíamos sorprendernos al leer que incluso cuando el sol comience a actuar como enemigo de la humanidad y no como amigo, la reacción de la humanidad será maldecir el nombre de Dios. En otras palabras, como pasó con el faraón en Egipto, los corazones de la población restante del mundo se endurecerán tanto hacia el Señor que aunque ahora entiendan completamente que es Él quien está causando estas calamidades y es Él quien puede controlar incluso al sol, solo con su pensamiento, en lugar de someterse a su santa autoridad y suplicar misericordia, lo maldecirán aún más. Esta es prácticamente la misma postura hacia Dios que Satanás ha adoptado desde tiempos inmemoriales. Satanás sabe quién es Dios y de lo que es capaz. Pero en lugar de someterse a Dios, Satanás luchará hasta su destrucción total. ¿No es esto lo que vemos en las personas de nuestra sociedad actual? ¿No están las cárceles llenas de criminales impenitentes para quienes lo malo es la norma? Y eso les gusta. Para eso viven. Satanás ha sabido sembrar su semilla del mal en lo profundo de las raíces de la humanidad. Pero para ese segmento de seres humanos impenitentes, el fin está cerca, quizá más cerca de lo que pensamos. Seguiremos con los juicios de las copas la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.